habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Pues por la gracia de Dios, la oportunidad de compartir un mensaje más en esta pequeña serie que hemos titulado Transformación Personal. Y el día de hoy me gustaría compartir un tema que tiene que ver con el aprender. Aprender a tener un corazón enseñable. Y si bien es cierto que pudiéramos pensar que simplemente es adquirir conocimiento, no lo es así de esa forma o de esa manera. Pero quiero empezar compartiendo lo que la Escritura habla ya en el libro de Proverbios, que nos ayuda a entender y comprender cuál es la intención del mensaje, a dónde es que quiero llegar. El libro de Proverbios, en el capítulo 18, versículo 15, voy a leer por lo menos en 3 o 4 versiones. Dice la Reina Valera: el corazón del entendido adquiere sabiduría, y el oído de los sabios busca la ciencia. En la traducción lenguaje actual lo resume más y dice: el que es sabio e inteligente presta atención y aprende más. La Nueva Versión Internacional dice: el corazón prudente adquiere conocimiento, los oídos de los sabios procuran hallarlo. Y finalmente la Nueva Traducción Viviente dice: las personas inteligentes están siempre dispuestas a aprender, tienen los oídos abiertos al conocimiento. Y me voy a detener aquí con esta versión. Me voy a detener porque en verdad que habla o menciona la forma en que deseo el poder desarrollar este tema que tiene que ver con aprender a tener un corazón enseñable. En primera instancia dice ahí el versículo: las personas inteligentes. ¿Quién es una persona inteligente? Generalmente la mayor parte de nosotros en esta vida consideramos que los inteligentes son los que conocen más, los que tienen más conocimiento, los que tienen más habilidad para resolver un problema, sobre todo hablando académicamente, aquellos que logran notas excelentes, aquellos que logran primeros lugares o que sobresalen en una competencia académica. Esos para nosotros o para mucha gente son los más inteligentes, y puede ser el caso que realmente así sea. Pero cuando la Escritura habla de las personas inteligentes, no se refiere específicamente a ese tipo de personas que tienen esos grandes talentos, esas grandes habilidades. Las personas inteligentes, iniciando, podemos ser cualquiera porque
finalmente, a través de algunos ejemplos prácticos en nuestra vida, podemos darnos cuenta que todos podemos aprender y desarrollar capacidades. Uno aprende a leer sin tener demasiada inteligencia. Uno aprende a escribir sin realmente ser demasiado o excesivamente hábil en algo. Uno aprende a conducir, por ejemplo, un automóvil sin tener los grandes conocimientos de mecánica o de leyes de física, o etcétera, etcétera. En fin, hay un sinfín de ejemplos que nos pueden ayudar a entender que de una u otra manera, todos podemos desarrollar inteligencia o todos podemos ser inteligentes. Pero particularmente la escritura habla, aquí dice, las personas inteligentes, y luego, ¿quiénes son? Están siempre dispuestas a aprender. Y creo que esto es la clave, esta es una de las primeras claves del asunto. Dice que las personas inteligentes están siempre dispuestas a aprender. Y luego me encanta la segunda parte que dice, tienen los oídos abiertos al conocimiento. Y yo creo que en el plano físico, en el plano material, en cualquier plano de nuestra vida, pero esencialmente en el plano espiritual, fundamentalmente nos vamos a referir a lo que significa aprender, pero aprender de Dios. Allá en Juan capítulo 17, versículo 3, el Señor habla y dice, esto significa la vida eterna, el que adquieran conocimiento de ti, el único Dios verdadero y a que tú enviaste, nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros tenemos la disposición a aprender más de nuestro Dios, si nosotros tenemos la disposición de aprender más de nuestro Señor Jesucristo, de ir a la Escritura, de escudriñar, de hacer una investigación. Cuando la Escritura habla de escudriñar, literalmente significa escarbar. O sea, en otro sentido, lo que está hablando y diciendo es que no es meramente leer. Hoy tenemos muchísimos recursos que nos ayudan a poder tener perspectivas distintas e interpretaciones diferentes y claro que obviamente cuando uno ora y pide dirección al Señor, el Señor va a acomodar en nuestra vida la manera más fácil, más accesible y sobre todo la manera que se acerque más a la exactitud de lo que está hablando, diciendo la Escritura. Pero hoy hay un sinfín de herramientas, pero para eso se necesita trabajo, para eso se necesita disposición, para eso se necesita tiempo, para eso se necesita, como dice aquí, están siempre dispuestas. ¿Y cuántos de nosotros batallamos con esto? Y quiero referirme particularmente a nuestra relación con Dios, a lo que significa estar en las cosas de Dios. Y estar en las cosas de Dios significa una vida de leer la palabra, de estudiar la palabra, una vida de oración, una vida de comunión y muchas otras formas que da la Escritura, pero sobre todo habla de disposición. Entonces, cada uno puede desarrollar inteligencia o cada uno puede ser inteligente de acuerdo a lo que dice la Escritura si tenemos la disposición para aprender, si tenemos la disposición realmente para poder enfrentar incluso paradigmas o patrones de conducta o hábitos que hemos desarrollado por nuestro entorno social, por nuestro entorno familiar, por nuestro entorno en la iglesia y creo que las cosas tendrían que cambiar en esa forma o en esa manera para poder entender realmente lo que significa aprender con un corazón enseñable. Muchas de las ocasiones los paradigmas, los patrones de conducta, los hábitos, los entornos sociales, sobre todo los entornos en la iglesia, nos llevan por caminos en donde pareciera ser que, como ya lo dijo, y sobre todo si es una persona que tiene mucho conocimiento o una persona famosa entre la cristiandad, pues ya pareciera ser que eso se vuelve ley y ya no queremos cambiar nada. Parece que absolutamente ya está dicho la última palabra y no queremos cambiar. Y lo cierto es que por eso la segunda parte del versículo dice, tienen los oídos abiertos al conocimiento. Y creo que cuando habla de tener abiertos los oídos al conocimiento, lo que está tratando es, regresando a la Nueva Versión Internacional, el corazón prudente adquiere conocimiento, los oídos de los sabios procuran hallarlo. O sea, es una búsqueda. Un ejemplo sencillo, recuerda cuando Pablo y Silas llegaron allá a Berea,
dice que los hermanos de ahí eran solícitos en escuchar la palabra, eran incluso más solícitos, o tenían más disposición que en otros lados, pero dice, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran ciertas. Y eso es lo que nosotros tendríamos que hacer continuamente, independientemente del instrumento, independientemente de la persona que nos enseñe, independientemente de la lectura, en torno a explicaciones de la escritura que podamos leer. Deberíamos tener la mente abierta para poder escudriñar, para poder estudiar, para poder leer acerca, dice Pablo allá en Tesalonicenses, examinarlo todo, retened lo bueno. Y estoy hablando dentro de lo que son los patrones normales. No estoy hablando de literaturas raras o literaturas que de antemano sabemos que no tienen ninguna edificación. Estoy hablando de personas que se han dedicado realmente, han dedicado parte de su vida a escudriñar, han dedicado parte de su vida a la investigación teológica, incluso yendo ahí a los manuscritos hebreos, griegos, etcétera, etcétera, y que después sacan sus artículos y emiten sus opiniones. Y creo que esto es digno de considerar porque nos dan una perspectiva. Eso no es la Biblia, es una opinión y es una forma, pero es una ayuda, son recursos o instrumentos adicionales que nos pueden ayudar a discernir cuando tenemos algún asunto donde pensamos no entender o es un tanto complicado lo que estamos leyendo, aunque la escritura en sí, como dice ahí en Deuteronomio, este mandamiento que yo te doy hoy no es difícil ni está lejos, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros a veces lo único que requerimos, lo único que necesitamos es, por un lado, como dice ahí en la versión internacional, los oídos de los sabios procuran hallarlo, es buscar, es la búsqueda intermitente, y esta búsqueda es de siempre, es de todos los días, es una búsqueda continua, constante, no es una búsqueda ocasional, no es una búsqueda que nos dejamos solamente esperando que por favor ya elaboren otra campaña internacional con 5 predicadores de lo mejor y entonces ahora sí vamos a adquirir conocimiento, o que hagan campañas evangelísticas para que ahora sí vamos a aprender a evangelizar, o que se realicen simplemente la reunión dominical para ver que ahora sí ya vamos a aprender. No, esta búsqueda es de todos los días, esta búsqueda es continua, es el alimento espiritual que requerimos y necesitamos. Eso es exactamente lo mismo en la oración, es lo mismo también en la comunión unos con otros. Algunas veces yo me sorprendo cómo es que tenemos tanta disposición para otras cosas que no son esenciales o no son prioritarias, y sobre todo en este tiempo de aflicción, en este tiempo de pandemia que nos ha afectado grandemente a todos, deberíamos tener un poquito más de disposición para estar en las cosas de Dios. En verdad. Y se puede lograr, porque finalmente son hábitos. Si usted o yo hacemos de la oración un hábito, es seguro que continuamente ya no vamos a tener tanto problema. Para quienes no lo hacen, por eso se les hace pesado, y más si tenemos un devocional de oración que podamos tardar más de 30, 40 o 1 hora, es prácticamente que quien está dirigiendo tenga uno que aceptar que hay ocasiones que mientras están orando o se está llevando a cabo una reflexión o hay una alabanza, la gente incluso se duerme. Y esto ocurre y sucede, y tenemos que aceptarlo así, porque si los discípulos, con el cansancio que tenían, cuando nuestro Señor en uno de los pasajes más de mayor sufrimiento que él tuvo que pasar, allí en el jardín de Getsemaní, ¿qué fue lo que ocurrió? El Señor va a orar, les pide por favor que estén velando, que estén atentos, y cuando regresa los encuentra dormidos. Y regresa y vuelve a orar y regresa y los encuentra dormidos. Y la tercera y los encuentra dormidos. Por eso el Señor dice, velad y orad para que no entréis en tentación. A la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y bajo esa perspectiva, bajo esa semblanza, es entendible que muchos de nosotros que no estamos acostumbrados a la lectura bíblica, porque hay personas que he escuchado que que la mejor manera de combatir el insomnio es ponte a leer la escritura. ¿Y sabes por qué? Porque empiezan a leer la Biblia y se quedan dormidos.
Y esto es increíble, pero sucede y pasa. Y bueno, es cosa que estamos analizando en este mensaje para poder entender de qué manera puede haber una transformación en nuestra vida, en una transformación personal que nos lleve a una relación más estrecha con Dios, que nos lleve a hacer la voluntad de Dios, que nos lleve a realizar actitudes, acciones, pensamientos que alaben y glorifiquen a Dios. Y uno de ellos, el que estamos específicamente ahorita estudiando, las personas inteligentes están siempre dispuestas a aprender, tienen los oídos abiertos al conocimiento, es precisamente tener un corazón enseñable, un corazón que se tiene que dar cuenta que a veces tenemos que ir en contra de patrones, sobre todo patrones de conducta que hemos adquirido, incluso ya siendo cristianos. Incluso ya habiendo pasado el plan de salvación, incluso ya ahora ser parte o miembro de una congregación local, de una iglesia, pero lo cierto es que seguimos batallando todavía con algunas cosas de conducta que necesariamente nos están afectando. Tuve la oportunidad en el plano laboral, en muchas ocasiones en las empresas que trabajaba yo, exponer seminarios de ventas, seminarios de integración, de motivación, y dentro de los seminarios de motivación tenía yo uno de un tema que se llamaba aprender a aprender, y la gente a veces me preguntaba, ¿cómo aprender a aprender? Hasta parece redundante, y yo les decía, no, esencialmente se trata de eso. Obviamente las bases que yo tenía eran bíblicas, aunque yo no hablaba necesariamente de la Biblia, ahí solamente mencionaba al final que obviamente el mejor consejo está en la palabra de Dios, pero durante el seminario yo lo que trataba era que la gente pudiera entender eso, que hubiera una renovación en la mente, una renovación como lo que Pablo habla en Romanos capítulo 12, versículo 2, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, se requiere transformar esos patrones, esos hábitos de conducta, esos patrones o entornos sociales en los cuales nos desarrollamos para que las cosas sean diferentes. Y en el seminario yo trataba de que la gente entendiera y sobre todo que hubiera esa disposición. Si no tienes la disposición para aprender, podrás ser la gente más inteligente, con una habilidad natural para memorizar las cosas o para nosotros lo que es algunos síntomas de inteligencia o algunos detalles de inteligencia, pero lo cierto es que cuando no existe en uno la disposición, y lo mismo que pasa ahí en el plano laboral, lo que me pasaba, es lo que pasa también en el plano espiritual. Si nosotros no tenemos la disposición, si nosotros no queremos aprender, si nosotros no tenemos los oídos abiertos al conocimiento o la búsqueda de lo que realmente debe transformar nuestra vida. Dice la Nueva Versión Internacional, el corazón prudente adquiere conocimiento, los oídos de los sabios procuran hallarlo. O sea, nosotros necesitamos buscar el conocimiento, estar buscando continuamente la voluntad de Dios, y por eso es necesario que para que nosotros podamos tener un corazón enseñable, requerimos, entre otras cosas, primero disposición y luego una búsqueda que nos lleve a encontrar aquello que realmente pueda transformar nuestra vida, aquello que realmente pueda ayudarnos a tener una transformación personal en ese sentido, que no solamente signifique conocimiento, que no solamente signifique sabiduría en ese sentido, sino que además se refleje en nuestra vida y que esto sea un algo que impacte a las personas que nos rodean y particularmente que impacte a las personas del mundo. Hay otra versión que dice, el inteligente usa su mente para aprender más y escucha con atención para acrecentar su conocimiento. Fíjate cómo en el mismo instante que uno puede comparar las diferentes versiones de las traducciones de la Biblia, uno puede ir complementando. Así es lo que pasa con el Evangelio, de los 4 autores, lo que habla, los pasajes paralelos, a veces los detalles que están en uno nos ayudan a complementar de una manera más gráfica, más total, la idea de lo que está exponiendo ahí o lo que está pasando nuestro Señor Jesucristo. Es una forma, el Salmo 119, versículo 160 dice, la suma de tu palabra es la verdad. Y nosotros cuando aplicamos esto literalmente en lo que estamos hablando ahorita, cuando nosotros podemos ver, investigar y luego resumir
resumir y sacar detalles, entender los contextos de la historia, entender qué era la cultura en aquel tiempo, entender todas y cada una de estas cosas que lo hablan las normas de la homilética o de la hermenéutica o de algunas otras que nos ayudan a entender mejor la escritura, que de verdad que se adquiere un resultado sorprendente, y sobre todo cuando uno lo mete en su mente, como Dios mencionó ahí al pueblo de Israel en Deuteronomio capítulo 6 versículo 4 en adelante, cuando él que dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios primero, y luego dice, y la repetirás a tus hijos. Y luego dice, esas cosas que grabes las guardarás en el corazón. Primero la mente, el entendimiento, y luego guardarlas al corazón, que es entonces cuando se empieza a poner en práctica, y luego la repetirás a tus hijos, y ahí sigue hablando los siguientes versículos. Entonces, el inteligente usa su mente para aprender más y escucha con atención para acrecentar su conocimiento. Cuando nos acercamos a Dios para recibir instrucción, teniendo nuestro corazón dispuesto, otra vez, la disposición, teniendo nuestro corazón dispuesto a cambiar paradigmas. Los paradigmas son los patrones de conducta, son los entornos sociales en los que cada uno tuvo la oportunidad de desarrollarse de manera familiar, de manera social y todo lo que tenía que ver con nuestro crecimiento. Ahora, dispuesto a cambiar paradigmas respecto a temas de la vida, producto del contexto que cada uno pasó en su vida. Algunas veces estos paradigmas o estas situaciones o estos entornos no fueron lo más agradable, pero es cuando nosotros tenemos que dar el paso, tenemos que tener la disposición para la transformación de nuestro carácter. Y cuando esto ocurre, por eso he subtitulado esto transformación personal, porque cuando esto ocurre, cuando realmente se empieza a notar un cambio en nuestra vida, la gente lo nota. La gente se da cuenta que estamos cambiando, aún a pesar de que hayamos tenido un sinfín de errores, que nuestra conducta no haya sido la apropiada, que nuestra vida no haya sido lo que Dios quiso, pero cuando Él, por la misericordia de Dios, nos da la oportunidad de cambiar y empezamos a cambiar en nuestra vida, en verdad que la gente lo nota. Hay los escépticos, hay quienes se sienten los jueces de esta humanidad, que dicen, mató un perro, es mataperros para toda la vida. Esos son los menos, esos son los que menos deberíamos hacerles caso. Pero lo cierto es que mucha gente puede ver que realmente nuestra vida alrededor empieza a notar cuántas costumbres, cuántos dichos, cuántos malos hábitos Dios cambia en nosotros, simplemente por el hecho de poner en práctica lo que estudiamos. Por eso hablaba de la disposición, por eso hablaba de un corazón enseñable. Cuando uno empieza a poner en práctica aquellas cosas que aprendemos, entonces la gente de verdad lo puede ver. Dios sabe el trabajo que estamos haciendo, y por supuesto que Dios quiere que seamos mejores cada día. Estando persuadidos de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto es lo que viene haciendo el alfarero en nosotros barro. Esto es lo que dice Pablo en Filipenses 1:5, y eso es lo que realiza cada uno de nosotros en nuestra vida. Dios está dispuesto a estar trabajando, así como el artesano trabaja, estar trabajando en nosotros, en nuestro corazón esencialmente, pero nosotros debemos tener la disposición para aceptar el trabajo de Dios, sea a través de disciplina, sea a través de sufrimiento, sea a través de pruebas, sea a través de diversas formas que solamente Dios sabe en su entorno lo que nosotros requerimos. Pero más aún, aquí puede surgir otro pensamiento. ¿Para qué obtener sabiduría? ¿Para guardárnosla y usarla solo cuando nos es conveniente? ¿Guardarla y usarla en los debates? Que todos vean que yo tengo un gran conocimiento y que lo suba yo a las redes sociales y que me pongan ahí 2,000 vistas y 2,500 likes, que vencí al adversario y le mostré la sana doctrina. Bueno, esto es de cada quien. O decido compartir ese conocimiento a sabiendas que hay algo que realmente puede merecer ser transmitido.
Bueno, podemos quedarnos con que el conocimiento compartido. Alguien dijo alguna vez, la ignorancia es atrevida, y vaya que sí tenía razón. La ignorancia puede causar tanto dolor y sufrimiento que vale decir hay que exterminarla. Algunas veces una frase que suena rara pero que expresa lo anterior, ayúdame Señor a exterminar el germen putrefacto de la ignorancia que carcome mi cerebro explicándome esto o aquello. Y esto es cierto, esto es necesariamente cierto, por eso el conocimiento, por eso el estar desarrollando cada día. Y esto no solamente en el plano espiritual, en el plano material, físico, en el plano laboral, en el plano intelectual sucede. Imagínate un doctor después de haberse recibido que ya no estudia. Y no solamente los doctores, porque dicen que los doctores tienen que estudiar toda su vida. Bueno, yo creo que no solamente los doctores, los ingenieros, los arquitectos, los licenciados, también en cualquiera de las áreas, informática, administración, lo que sea, hay que seguir estudiando, porque si uno no sigue estudiando, si uno no se mantiene al día con tantas innovaciones tecnológicas, estoy hablando en el plano laboral, en el plano intelectual, pero también en el plano espiritual, si uno no sigue constante, es obvio que te vas a quedar. Si me lo permites, en el plano espiritual, hay que recordar lo que escribió el escritor de Hebreos, ahí en capítulo 5, versículo 11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, pues debiendo ser ya maestros, os tenéis necesidad, y ahí sigue hablando. ¿Y todo por qué? Porque no hemos madurado, porque nos hemos quedado, porque es cierto que Santiago dice que ya no seamos oidores sino hacedores. Así es, cuando hablo de aprender, cuando hablo de buscar conocimiento, cuando hablo de investigación y todo lo demás, estoy hablando que lo que aprendemos lo practicamos, lo que aprendemos lo practicamos, lo que aprendemos lo que practicamos, y de esa manera es más fácil que se quede dentro de nosotros. Cuando se trata de la memorización de versículos bíblicos, es increíble cómo ayuda. Es increíble cómo ayuda de verdad el memorizar textos bíblicos, porque hay situaciones en las que de momento te quedas sin saber qué decir, qué responder o qué hacer en tu propia vida y te acuerdas, qué miedo ahorita con lo que está pasando con el coronavirus. En verdad que estamos totalmente desprotegidos. No, dice el Señor, Isaías 41, Dios, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y no estoy diciendo que con esto ya no puedas ser contagiado por ese horrible virus, lo que estoy diciendo es que tu actitud va a ser totalmente diferente, que la paz entonces llega a la mente y al corazón, y uno puede seguir transitando con la seguridad de que en Cristo somos más que vencedores. Ahora bien, cometemos errores por no tener el conocimiento ni experiencia necesarios al grado de volvernos orgullosos al pensar que todo lo sabemos y todo lo podemos, confiando en nuestras capacidades. No hay razón para esa premisa, no hay razón para ese pensamiento. Pienso que aprender de los errores propios debe ser muy bueno, aprender de los otros todavía tiene que ser mejor. No tenemos que ser perfectos para compartir, pero sí humildes. Y creo que hoy en día, gracias a Dios por muchos instrumentos que Dios tiene, pero hoy en día yo creo que si algo nos falta, aquellos que compartimos, no digo que a todos, bueno, al menos voy a hablar por mí, si algo me falta a veces para compartir mensajes es esto, humildad. La humildad de que esto que estoy haciendo es para honra y gloria de Dios. La humildad para reconocer que si puedo hacer un trabajo aceptable compartiendo para edificación es gracias a Dios. Y que todo lo que puedo hacer es gracias a Dios. El mismo Pablo decía, soy lo que soy por la gracia de Dios. Lógicamente no debemos adueñarnos de ideas ya expresadas, sino transmitir con toda fidelidad lo que hemos aprendido, ya sea por vivencia propia o ajena, no con el afán de convertirlo en un modelo. Yo creo que esto es parte fundamental de lo que nosotros tenemos que cambiar, de los paradigmas o de los patrones que hemos aprendido, patrones de conducta que hemos aprendido, sobre todo aquellos que estamos en el cristianismo. Creo que hay ocasiones en que fuimos educados o simplemente aprendimos alguna situación en torno a las formas de adoración dentro de una congregación o de una iglesia, en donde ya parece ser que esto es ley.
me ha tocado, ya he comentado que hemos tenido la bendición y el privilegio, mi esposa y yo, de estar en muchas congregaciones en el país y es increíble que todavía hasta se forman controversias porque algunos dicen, es que hay que empezar, sobre todo el servicio dominical, el servicio de adoración, hay que empezarlo con una oración. Y otros dicen, no, podemos iniciarlo con alabanzas. No, debe ser con una oración. Es que se torna prácticamente en una pelea. Esas son las cosas, los paradigmas que a veces nos cuesta trabajo aceptar y nos cuesta muchísimo más trabajo cambiar, cuando que las cosas no tienen que ser así. No hay un modelo exacto, si tuviéramos que hablar de eso, en cuanto a cómo iniciarlo, de qué forma hacerlo, en qué orden llevarlo a cabo. Lo que sí es cierto es que mientras sigan existiendo los 5 actos de adoración, es un acto que alaba y glorifica a Dios, es un acto que seguramente va a subir con olor fragante al Señor, pero la verdad es que hay ocasiones en que tenemos esa premisa, que lo que dijimos, que lo que hicimos, que lo que seguimos haciendo es ley y ya nada puede cambiarlo. Y para esto se requiere humildad. Lógicamente, bueno, ya dije que no debemos adueñarnos de las ideas, sino lo que transmitir con fidelidad lo que hemos aprendido. El expresar con toda autoridad lo que nos ha funcionado a nosotros para aportar otro punto de vista a considerar. Como cristianos tenemos tanto que dar a la humanidad, empezando por dar el mensaje más seguro para rescatar almas del infierno hasta los consejos de vida. Creo que es algo primordial. Esas son cosas prioritarias que sí, necesariamente deberíamos estar haciendo, cada quien con su particular forma, manera. Hay quienes utilizan folletos, hay quienes utilizan el internet, hay quienes utilizan la visita, en fin, hay una diversidad de formas, pero lo cierto es que el mensaje de Dios tiene que ser comunicado a todo el mundo, tiene que ser comunicado a todas las naciones, tiene que ser comunicado dentro de nuestro entorno a todas las personas más que podamos alcanzar. Me gustaría compartir este ejemplo que pasó. Dice, al asistir a una reunión donde había sido cortésmente invitado, nos colocaron a mi esposa y a mí en una mesa para 5 matrimonios. Cuando se hicieron comentarios entre matrimonios, pude decir con orgullo, y acaba de pasar el día de ayer precisamente, acabamos mi esposa y yo de cumplir 45 años de matrimonio. Y en verdad que ayer lo compartí, no lo compartí en Facebook, lo compartí a través de mis grupos de WhatsApp y lo compartí con gente que conozco, con muchísima gente que trato y hablaba yo de la gracia de Dios, de esto y todo lo demás. Cuando comparto esto, mi esposa no es muy seguro que esté contenta. Mi esposa, con mucho estoicismo, debo decir, para soportarme, la reacción fue de asombro por parte de los otros matrimonios de la mesa, y no dudo que de incredulidad, pues en estos tiempos es más fácil encontrar divorcios que matrimonios estables. Es imperativo decir que esto no fuera posible si Dios no estuviese en control de nuestras vidas. Ahora, el asunto es, el punto en esto que estoy hablando es que uno puede hablar y uno puede decir que gracias a Dios y llegaste a 45 años y solamente es por la gracia de Dios. Solamente es por la gracia de Dios, pero tampoco queremos decir que esto ya es un modelo para toda la gente. No, el modelo para toda la gente ahí está en la Escritura. El modelo para toda la gente está ahí en Efesios 5:21. Someteos unos a otros en el temor a Dios. El ejemplo del matrimonio que pueda durar está ahí en Eclesiastés capítulo 4, donde habla y dice que jardín de 3 dobleces, que cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. El ejemplo está ahí en la Escritura desde el principio de la creación, cuando Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, haré ayuda idónea. Y si todos nosotros considerábamos que de uno de otro y del otro del uno somos ayuda idónea, las cosas pueden cambiar, y eso es lo que lleva a un matrimonio estable o un matrimonio para toda la vida. No porque me haya pasado a mí o porque los que están así, porque hay matrimonios que después de 25, 30 años y uno dice, pues ya ha sido un tiempo suficiente, ¿verdad?, para hacer un ejemplo, y acaban divorciándose.
Entonces, no. Lo que estoy tratando de decir es que de acuerdo al consejo de Dios y la disposición que cada uno tiene de ser enseñado, es que las cosas pueden durar y las cosas pueden cambiar. Y esto que estoy compartiendo del matrimonio, solamente es un ejemplo de las cosas que podemos llevar a cabo en nuestra vida. Como matrimonio tenemos mucho que aprender y también que compartir. El problema es que no hay muchos dispuestos a escuchar, pues el afán de la vida los hace ver en otras direcciones, dejando para un último recurso el consejo que tiene como base a Dios. Eso es un terrible error, es un tremendo error, y eso es lo que estoy hablando. Uno debe tener la disposición de escuchar, de aprender, de decir, bueno, esta parte me puede ser útil a mí, esta parte me puede servir a mí, pero lo que verdaderamente te puede servir a ti y que me puede servir y que a mí y que nos puede servir a todos es lo que exactamente dice la Escritura. Y para eso necesitamos estudiar, para eso necesitamos tener un corazón enseñable y aceptar que muchas de las cosas que dice de la Escritura van a chocar en su gran mayoría con aquellas tendencias humanas, aquellas tendencias que salen y que se llaman patrones, paradigmas, patrones de conducta que hemos adquirido, incluso religiosas que hemos aprendido y que a veces no nos queremos quitar. Me encanta a mí lo que dice Proverbios capítulo 3, versículo 5 en adelante. Fíjate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal, pues será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Y cada uno de los detalles de estos versículos que están ahí en Proverbios 3 del 5 al 8 es necesariamente lo que nosotros tenemos que entender para cambiar esos patrones de conducta, para cambiar esos paradigmas que a veces se quedan como cadenas esclavizantes en nuestra mente y en nuestro corazón. Hay que confiar en el Señor totalmente. Dice, fíjate del Señor y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Cuál prudencia? Pues el conocimiento que hemos adquirido, las cosas que vivimos en nuestro entorno familiar, nuestro entorno social, las cosas que fuimos desarrollando, incluso académica o intelectualmente, las cosas que hemos aprendido, que muchas veces empiezan a chocar contra todo lo que dice Dios y se nos hace difícil de entender. Por eso dice, teme al Señor, confía en el Señor y apártate del mal, pues será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Y antes habla y dice, reconócelo en todos tus caminos. Y aunque parezca de verdad un tanto increíble, pero hay ocasiones en que cualquier decisión que tomemos diariamente en nuestra vida necesitamos la dirección de Dios. Necesitamos. ¿Y cuál es la mejor manera? Hay que orar. Vamos a tomar una decisión importante, hay que orar. Una decisión sencilla, hay que orar. Una decisión que pueda afectarnos no solamente a nosotros, sino a nuestra familia, tenemos que orar. Confiar en el Señor. No seas sabio en tu propia opinión. ¿Cuántos de nosotros, y de verdad, incluso instrumentos que son muy reconocidos dentro de la hermandad, muchas de las cosas que defienden son opiniones? Y se han aferrado a sus opiniones. Y sabes que esto no es así. Y pueden justificarse en el conocimiento y todo. Lo cierto es que no es difícil. Lo que habla el Señor y la vida que nos pide el Señor no es tan complicada ni tan difícil como para no poder entender que es lo mejor que puede ocurrir para nuestra vida. Cada vez que aprendemos algo, hay que compartirlo, empezando por lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Eso fue lo que le dijo allí cuando llegó a la región de los Gadarenos y que sacó de esa legión de demonios de aquel hombre que no tenía ya ninguna esperanza, y después cuando ya estaba en pleno juicio y cabal y que él quería seguirlo, el Señor le dijo, no, ve y cuenta las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Eso fue lo que hizo la mujer samaritana después de tener ese encuentro con Jesús, ahí en Juan capítulo 4. Ella dejó el cántaro, fíjate, había ido por agua en el cántaro, hasta el cántaro olvidó, y qué bueno, porque ella regresó y empezó a decirles a todos allá en Samaria que a quién había encontrado. Y dice ahí la Escritura que muchos creyeron en él por la palabra de ella. Y eso es lo que nos hace falta hacer, que nosotros todo lo que podamos ir aprendiendo, hay que compartirlo. Hay que compartir lo que Dios, las maravillas, los milagros, todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Si hay algo que vale la pena estudiar, vale la pena también transmitir.
Queremos ser grandes, ayudamos a otros también a hacerlo. Adquiramos sabiduría y hay que transmitirla. Y solamente brevemente voy a mencionar también que junto con esto hay otro texto ahí en el libro de Proverbios muy similar, pero que también nos puede dar luz en cuanto a lo que estamos hablando, de tener un corazón enseñable. Esto está ahí en el capítulo 15, versículo 14, y lo voy a leer también en la versión primero en la Reina Valera. Dice: el corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. En la traducción actual, lenguaje actual, los que aman el conocimiento siempre buscan aprender más, pero los ignorantes hablan y solo dicen tonterías. Voy a volver a leer. Los que aman el conocimiento siempre buscan aprender más, pero los ignorantes hablan y solo dicen tonterías. En la Nueva Versión Internacional, el corazón entendido va tras el conocimiento, la boca de los necios se nutre de tonterías. Y la Nueva Traducción Viviente dice: el sabio tiene hambre de conocimiento, mientras que el necio se alimenta de basura. Y esto es algo que necesariamente también nos va a ayudar a tener un corazón enseñable. ¿Por qué? El sabio tiene hambre de conocimiento. Nosotros debemos tener hambre de Dios. Los bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, dice el Señor, porque ellos serán saciados. Hay que tener hambre de Dios. Y esa hambre tiene que ser continua, esa hambre tiene que ser permanente. Por eso he hablado mucho en los mensajes que doy, y no es por el ánimo de ofender a nadie. Por eso hablo. ¿Por qué? ¿Por qué nos hemos detenido solamente en que pareciera ser que el alimento espiritual que recibimos el domingo, que es el día del Señor, que es el día en que hay que alabar y glorificar al Señor, que es el día en que su iglesia se reúne? Gloria a Dios por ello. Pero no es el único tiempo para tener alimento espiritual. El alimento espiritual se necesita diario, se necesita siempre, se necesita a cada instante, a cada momento. Y en la iglesia de Cristo, eso es lo que hemos hecho. Solamente con que cumplamos el domingo, con que el domingo hagamos loas, caravanas y todo lo demás, y ya es suficiente. Y yo me pregunto, ¿y qué va a pasar de lunes a sábado? ¿Qué va a pasar? Y traslada esto al plano físico, al plano material. ¿Cuántos nada más podríamos vivir con una sola comida a la semana? Aunque esa comida estuviera exquisita, suculenta, abundante. No, necesita el cuerpo continuamente de alimento. Pues el espíritu es igual. Necesitamos el alimento. El sabio tiene hambre de conocimiento, mientras que el necio se alimenta de basura. Son 2, 3, 4 horas el domingo y del alimento de Dios. Pero son, ¿sabes cuántas? De 168 horas que tiene la semana, menos 4 del día domingo, menos 56 que dedicáramos 8 horas diarias de sueño, quedan más de 100 horas. 100 horas en que nuestra mente, ¿de qué se nutre? Muchas de estas horas o mucho de este alimento se nutre, es basura. El que nos nutrimos es basura. Ahorita, con tanto que sale en las redes sociales, con tanto que hay en internet, con tanto que hay en los periódicos, con tanto que hay en la televisión, yo no entiendo por qué somos tan reacios, en verdad, a tener momentos específicos, dedicar momentos diarios a la oración, dedicar momentos de verdad a tener el tiempo para buscar a Dios. Y eso es lo que más trabajo nos cuesta. Ya mencioné hace rato que a veces en las dinámicas de oración las gentes se quedan dormidas. En las dinámicas, incluso en el mismo domingo, hay muchos hermanos y hermanas que mientras está el sermón están dormidos. O mientras está el sermón están con el teléfono. O sea, no es el punto decir si está bien o está mal que estén haciendo eso. El punto es cómo dejamos de nutrirnos. El punto es lo que dice aquí, exactamente lo que el sabio tiene hambre de conocimiento. ¿Cuál conocimiento? El conocimiento de Dios, la sabiduría de Dios, mientras que el necio se alimenta de basura. Muchos de nosotros estamos de verdad mentalizados a todas las ideas que esta vida ofrece. Y tristemente muchos de nosotros estamos mentalizados más a la voz de hombre, hablando dentro del cristianismo, a la voz de hombre que a la voz de Dios. Yo he visto cómo muchos hermanos recuerdan más. Es que como dijo el hermano fulanito de tal,
o es que como dijo el hermano Mengano, es que como dijo, en lugar de, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. En lugar de decir eso, es que la Biblia dice. Me encanta, uno de los misioneros que conocí, tuve la dicha, la fortuna, el privilegio de conocer acá cuando él vino a México, acá en Puebla, y siempre su frase inicial, la Biblia dice. Y esto debe ser un común en nuestra vida. La Biblia dice, no lo que el hermano dice, no lo que el hermano habla, aunque algunos nos desvivimos porque es un hermano famoso, porque es un hermano con una sabiduría increíble, con un vocabulario extenso, con una prestancia total. Lo que la Biblia dice. Eso es lo que debería ser para nosotros. El sabio tiene hambre de conocimiento, mientras que el necio se alimenta de basura. Y bueno, rápidamente, yo ya sé que me extendí, pero rápidamente, mira un ejemplo de esto. Un ejemplo de esto allá en el libro de Daniel, capítulo 1. Voy a leerlo, no lo voy a escudriñar, pero vale la pena que cada uno de nosotros escudriñe por todo esto que estuve hablando. Aprender a tener un corazón enseñable. Durante el tercer año del rey, lo voy a leer en la traducción viviente. Durante el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, llegó a Jerusalén el rey Nabucodonosor de Babilonia y la sitió. El Señor le dio la victoria sobre el rey Joacim de Judá y le permitió llevarse algunos de los objetos sagrados del templo de Dios. Así que Nabucodonosor se los llevó a Babilonia y los puso en la casa del tesoro del templo de su Dios. Y luego el rey ordenó a Aspenaz, jefe del Estado Mayor, que trajera al palacio algunos de los jóvenes de la familia real de Judá y de otras familias nobles que habían sido llevados a Babilonia como cautivos. Selecciona solo a jóvenes sanos, fuertes y bien parecidos, le dijo. Asegúrate de que sean instruidos en todas las ramas del saber, que estén dotados de conocimiento y de buen juicio, y que sean aptos para servir en el palacio real. Enseña a estos jóvenes el idioma y la literatura de Babilonia. El rey les asignó una ración diaria de la comida y del vino que provenían de su propia cocina. Debían recibir entrenamiento por 3 años y después entrarían al servicio real. Daniel, Ananías, Misael y Azarías fueron 4 de los jóvenes seleccionados, todos de la tribu de Judá. El jefe del Estado Mayor les dio nuevos nombres babilónicos. A Daniel lo llamó Beltsasar, a Ananías Sadrac, a Misael lo llamó Mesac, a Azarías lo llamó Abed-Negó. Sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse por la comida y el vino dados por el rey. Le pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no comer esos alimentos inaceptables. Ahora bien, Dios había hecho que el jefe del Estado Mayor le tuviera respeto y afecto a Daniel, pero le respondió: tengo miedo de mi señor el rey, quien ordenó que ustedes comieran estos alimentos y bebieran este vino. Si se vuelven pálidos y delgados en comparación con otros jóvenes de su edad, temo que el rey mandará a decapitarme. Había un temor natural en aquel jefe. Había un temor en aquel que había sido instruido por Nabucodonosor con instrucciones claras acerca de lo que tenía que hacer. Dice: entonces Daniel habló con el asistente que había sido designado por el jefe del Estado Mayor para cuidar a Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y le dijo: por favor, pruébanos durante 10 días con una dieta de vegetales y agua. Al cumplirse los 10 días, compara nuestro aspecto con el de los otros jóvenes que comen de la comida del rey. Luego decide de acuerdo con lo que veas. El asistente aceptó la sugerencia de Daniel y los puso a prueba por 10 días. Al cumplirse los 10 días, Daniel y sus 3 amigos se veían más saludables y mejor nutridos que los jóvenes alimentados con la comida asignada por el rey. Así que desde entonces el asistente les dio de comer solo vegetales en lugar de los alimentos y el vino que servían los demás. Uy, esto sería una de las peores afrentas hoy en día. Imagínate dejar la Coca-Cola. Imagínate dejar la Coca-Cola de lado. O el pan, el café aunque sea con pan. Imagínate dejar los postres. Imagínate dejar la comida rápida. Bueno, una serie de cosas. A estos 4 jóvenes Dios les dio aptitud excepcional para comprender todos los aspectos de la literatura y la sabiduría, y a Daniel Dios le dio la capacidad especial de interpretar el significado de visiones y sueños. Y bueno, ahí sigue la historia contando acerca cuando fueron presentados y que aquel hombre Nabucodonosor se impactó enormemente, no solamente por el aspecto físico, sino por la sabiduría de Daniel. Pero hay un detalle aquí.
Hay un detalle aquí que me gustaría mencionar, y no de Daniel y de los tres. Ellos eran jóvenes fieles a Dios, sino del asistente, del que había sido ordenado. Él bien pudo haberse negado la petición de Daniel. Después de todo, Daniel en una manera era esclavo y tenía que sujetarse a los órdenes. Pero fíjate, aquel hombre, lo que dice aquí, aquel hombre, el asistente aceptó la sugerencia de Daniel y los puso a prueba por 10 días. O sea, aquel hombre no se cerró. Aquel hombre pudo haberse negado. Y sin embargo, eso es un corazón enseñable. Él dijo, ok, vamos a ver. Si estos jóvenes además dicen que aman a Dios, si estos jóvenes confían en su Dios, vamos a ver qué pasa. ¿Y qué pasó? Los resultados fueron excepcionales. Eso es un corazón enseñable. De Daniel y de los otros tres jóvenes, ¿qué más decir? Eran hombres dedicados a Dios. Y eran hombres que estaban dispuestos a aprender, eran hombres dispuestos a sacrificar, eran hombres entendidos, buscaban la sabiduría de Dios. Y creo que es una de las enormes lecciones que tenemos para nosotros hoy en día. No solamente el aspecto físico. La comida, pues sí, ¿qué puedo decir? Yo no soy nutriólogo, pero por ahí dicen que una comida sana, una comida no chatarra, no basura, nos va a hacer mejor a nuestro cuerpo. Yo no puedo hablar ni siquiera de eso porque en ese sentido estoy fallando. Pero estoy hablando de la cuestión espiritual. Estoy hablando de aquello que debería ser el sinónimo de nuestras vidas. Estoy hablando de aquello que permanentemente debería existir en nosotros en cuanto a nuestra relación con Dios y la manera de poder lograr que nuestra vida cambie, que nuestra transformación muestre, nuestra transformación personal muestre aprender a tener un corazón enseñable. Las personas inteligentes están siempre dispuestas a aprender. Tienen los oídos abiertos al conocimiento. El corazón prudente adquiere conocimiento. Los oídos de los sabios procuran hallarlo. Hay que buscarlo y lo vamos a encontrar. Un corazón enseñable. Que Dios te bendiga.